vamos a realizar el ajuste de una función cuadrática, y hay que alertar que en econometría se tiende a pensar que la función a veces simplemente es obtener el estimador tal cual, el beta 1, el beta 2, el alfa, como en este caso, versus significatividad conjunta, individual de los estimadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y se olvida un poco que también esto, la función, puede ser insumo para otro tipo de análisis. Por ejemplo, en este caso tenemos los salarios en función de la edad. La edad en su parte lineal, en beta 1, el impacto está en beta 1, y la edad cuadrática que tiene su impacto negativo en beta 2. Este tipo de funciones tiene una especie como de concavidad hacia abajo. Por tanto, son funciones que podríamos decir en términos de cálculo diferencial son con pendiente positiva y decrecientes. Y bueno, en este caso habrá un máximo para esta función. Evidentemente, si vemos la variable, la ecuación que está arriba, podemos derivarla, igualarla a 0, y si volvemos a derivar esa función, tenemos, por supuesto, por el criterio de la segunda derivada, si es positivo hablamos de un mínimo, si es negativo hablamos de un máximo. En este caso, al ser negativo el beta 2, existirá un máximo, y es lo que vamos a ver. Bien, en primer lugar, entonces, quizás convendría ver que este tipo de relación entre salario y edad podría hacerse a través de las encuestas de los diferentes países. En el caso de El Salvador, pues está la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Estamos hablando de 30,000 y tantos más encuestas donde podemos obtener la cabeza de familia, si es hombre, si es mujer, obtener su ingreso, y a partir de ello, conjuntamente o por sexo, podemos distinguirlos también, pero ver cuál es la evolución de la edad en términos de su salario, su ciclo de vida, y verán que tendrá en un momento dado un máximo. Es decir, podremos obtener, si este fuera el máximo, podríamos obtener la edad donde se tiene ese máximo y el salario relativo a esa edad. Este punto es el que estaríamos determinando. Bien, dicho eso, la cuestión es, bueno, eso se puede obtener con la encuesta de ingresos gastos de los hogares, o la encuesta en México, o en El Salvador la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Pero bueno, en el caso de nosotros vamos a hacer una simulación de Monte Carlo y a producir esos datos. ¿Cómo los hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en Excel podemos, aunque también se podría hacer en Nebius, pero en Excel me siento más cómodo de obtener esta función. Es decir, pongo aleatorio, entre, y tiene mucho sentido que sea, digamos, de 16 años a 70 años, digamos. En este caso, entonces, 16, y en el caso mío, con mi Excel, debo de poner punto y coma y no solamente coma. Cambia de Excel a Excel. Entonces 70. Me sale en el primero, que es 55, de forma aleatoria. Y por supuesto puedo generar, en este caso, 100 datos en ese mismo sentido. Ahora bien, para que tenga una mejor distribución cuando grafique mi edad contra el salario, sería conveniente ordenarlos posteriormente, y aquí está la columna C, de menos a más. Entonces imagínense que vuelvo a hacer esto, le pongo, digamos, de 15 años, punto y coma, a 70, genero pues esos 100 datos, y después los copio y los pego en la otra columna, F para el caso, como valores. Y después
los ordeno de menos a más. Entonces, ordenar. Dice, ¿qué desea hacer? Ampliar la selección. Ordenar. Entonces, ordenar de menor a mayor. Y ahí tengo ya 15, 17, etcétera, etcétera. Y llega, puede o no llegar a 70. En este caso sí llegó a 70. 2 ocasiones. Y ya con este vector de 100 por 1, o esta matriz de 100 por 1, 100 filas, una columna, me voy, la exporto, la copio, me voy para eViews, abro archivo de trabajo, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer de nuevo para que no haya ningún problema. Parto desde 0, 0, 0. Y entonces vamos a ver, me quedo nada más con esto para tener la referencia. Entonces, archivo nuevo, archivo de trabajo, datos sin estructura, 100, quick, grupo vacío, pego ahí los datos que tengo en Excel, ahí está, control C, control V, y le pongo el nombre. En este caso es X. Enter. Renombra, sí. Ahora, dicho eso, voy a generar una variable Y cuyo nivel es 400 o alfa es igual a 400, el beta 1 es a 16 y el beta 2 es menos 0.155 más un término aleatorio, number RND, number random. Este, si lo multiplico por, digamos, por 2, va a tener una mayor oscilación y se va a ver bastante bien. Si nosotros ahora hacemos una gráfica tipo de dispersión, seleccionamos, abrimos como grupo, gráfica, scatter. Como están ordenados en este caso de menos a más, ya no habrá necesidad de que hagamos algún otro ajuste. Obsérvenlo ahí. ¿De acuerdo? Podemos jugar con esto porque vean ustedes que en este caso tenemos que va de 600, bueno, que empieza desde 600, pero desde luego siempre podemos poner esto como nos convenga, ¿no? Es decir, podemos poner que especificando nosotros mismos que vaya de 0 a 1000 y claro, ahí se va observando más tenue la pendiente. Ahora puedo modificar esto y la gráfica se va a modificar también solita. Entonces voy a hacerlo, voy a copiar esto en objeto, nuevo objeto, texto, comandos, le pongo aquí y pego. Este es mi comando que he puesto. Ahí está, ya se está salvando, en fin. Ahora imagínense que quisiera poner, en lugar de la variable que teníamos y la gráfica que teníamos, la modifico un poquitín y digo que en lugar de 400 que sea 600. Se desplaza hacia arriba. O claro, 600, pues 100. Y por supuesto puedo hacer lo mismo, en lugar de que sea 100, aquí pongo 400 y modifico que en lugar de ser 16, pues sea, digamos, 25. Un número muy exagerado porque estamos diciendo que por cada año te van a dar $25 más. Bueno, pues aquí se observa una gráfica que se nos pierde. Vamos a ponerle 2. Vean ustedes lo que va sucediendo, manteniendo esta parte negativa. Entonces le ponemos 14 y va modificándose, ¿de acuerdo?
Vean ustedes que aquí va cayendo más rápido. Si le pongo 11 o le pongo 10, vean cómo cae. En definitiva, estaría por los 30 años el máximo y después cae estrepitosamente. Entonces tendría que ser un salario como de 15, ¿verdad? Para que tenga esto sentido. Y también, por supuesto, esto se puede modificar. Bueno, en nuestro caso vamos a dejar la que ya teníamos en los comandos, esta función. De tal manera que tenemos esta gráfica. Bueno, bien, dicho eso, ahora lo que vamos a hacer es la regresión. LS, Y, C, X y X al cuadrado. Enter. Entonces sabemos a priori que el alfa es 400, el beta 1 16 y el beta 2 menos 0.15.5. Vean que la aproximación es bastante grande en el análisis de regresión. ¿De acuerdo? No es igual porque tenemos un elemento que es el número aleatorio que pusimos acá, que está haciendo que no sea exacto. ¿De acuerdo? Porque es una simulación. Recordemos que es una simulación. Ahora bien, dicho eso, desde luego que es significativa. Cada uno de los estimadores pasa de 2 absoluto. La F pasa de 4. La R cuadrada es del 99.8. Y la pregunta aquí hubiera sido, ¿qué hubiese sucedido si yo insisto de forma porfiada, terca, de que esto es un modelo lineal? Pues voy a guardar esto, le voy a poner nombre, le voy a poner cuadrático. Entonces le pongo aquí, enter, y vean ustedes que baja la R cuadrada a 58%, si bien la T estadística sigue siendo estadísticamente significativa, y el modelo también de hecho lo es, 139 en su F. Pero si vemos los residuales, vemos que el residual tiene un movimiento sistemático hacia arriba y hacia abajo. Por tanto, la R va a ser baja, pero también la Durbin-Watson nos va a dar autocorrelación positiva. 0,2. Autocorrelación positiva. Esto no sucedía cuando estaba bien especificado el modelo. ¿De acuerdo? Vamos a ver, voy a ver estadísticas, la estimación ahí está, lo guardamos, le ponemos lineal y vamos a ver los residuales de la función cuadrática. Vean cómo al estar bien especificado el modelo arroja residuales bien distribuidos alrededor de media 0 y varianza 2. Vean ustedes que la rayita está más o menos por donde está el 2. Ahora bien, estas bandas, me estoy refiriendo a estas bandas. Sería el 2. Ahora bien, dicho eso, bueno, pues entonces ya podemos decir, hemos calculado unos coeficientes de 3.98, 16 y menos 0.15. Bueno, o bien, si no estos, algunos otros parecidos. Vamos a hacer el análisis propiamente ya con la función. Vamos a ver si me deja entrar a MATCAT. Ahí está. Vamos a ver la función que hemos comentado, esta de 416 y menos 0.15, que se acerca bastante a lo que habíamos comentado, o bien simplemente sustituimos esos valores que teníamos aquí. Pues los voy a sustituir, voy a utilizar, voy a tener como insumo esta regresión y la voy a analizar todavía mucho más para calcular su máximo a partir del cálculo diferencial e integral. Bien, entonces copio esto,
Ahí está, y me dice, como ustedes lo pueden observar, que no es 400, sino bien es, en este caso, 398 con, le voy a poner 3 decimales, 395. El 16 es 16.121 y el beta 2 es menos 0.156. Dicho eso, entonces puedo derivar, y esto en MATCAT es muy fácil, simplemente se pone esto así, la derivada, y ponemos desde luego aquí g de x y aquí x. De acuerdo, lo voy a hacer aquí abajo para que se animen a trabajar en MATCAT también. Y aquí x, la derivada de la función respecto a x. Control punto enter. Y ahí está la primera derivada. ¿De acuerdo? Ahora bien, la segunda derivada pues es la derivada de la derivada. En este caso voy a sustituir esto que está aquí en esta parte, también lo puedo hacer de esta forma. Y pues desde luego me va a dar el 0 negativos menos 0.312. Es decir, la segunda derivada me plantea un negativo, por tanto la concavidad va hacia abajo, por tanto existe un máximo. Ahora bien, la primera derivada la igualo a 0, porque la pendiente es 0, en un máximo la pendiente es 0. Por tanto, pongo esto así, lo voy a hacer otra vez aquí. Y lo igualo todo esto a 0. Con este igual que tenemos acá. Lo igualo a 0. Y en este momento es cuando encuentro la raíz. Si esto fuera cuadrático o cúbico, etcétera, pues puedo obtener la raíz fácilmente. En este caso sería situarme en x, simbólico, variable, resolver. Y me sale 51.66 años. ¿De acuerdo? Años. Entonces, perfecto. Ahora, la función g de x, ¿cuánto vale si es 51.66 la x? Pues va a valer 814.88. Bien, ahora, si yo sustituyo este valor, esta función en la que tenía originalmente por acá, voy a obtener, vean ustedes, lo siguiente. Voy a obtener una función con x, con el dominio, contradominio y la grafiquita. Y en esta grafiquita que voy a poner aquí, voy a poner el valor de la edad entre comillas óptimo, 51.6698. Y su contradominio, que es 814.88. Ahí está, muy claramente, en efecto se observa que la función en el eje de las x, la edad, y en el eje de las y, el salario, tiene como máximo en 51 años y medio más o menos, y con $814 al mes, en este ejemplo simulado con Monte Carlo. En ese sentido, entonces, hemos obtenido, estimado la regresión, y con esa función la hemos derivado con el criterio de la primera y segunda derivada, y hemos obtenido su máximo para ese x determinado, para esa edad determinada. Esto es útil porque, insisto, en una encuesta de ingreso-gasto de los hogares en México, o la encuesta de hogares de propósitos múltiples como en El Salvador, se pueden obtener estos muestreos por cabeza de familia, por edad, por sexo, ¿de acuerdo? Y por tanto se podría obtener este máximo
en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, o en el caso de ambos. Un ejemplo similar está aquí arriba, en el cual la función es de 300. Si no hubiese ninguna edad, entre comillas, se obtendrían 300, que $300 son los mínimos aquí en El Salvador, simplemente es un número alegórico en este caso. Se obtiene en este caso su primera derivada, su segunda derivada, el máximo estaría en 35,389. Definimos x, el dominio, con 1 y se va incrementando en una unidad, por tanto es 1,2 y así hasta 100. F de x, shift 2 puntos, 300 más 5x menos 0.07 x al cuadrado, ¿de acuerdo? Y la función la tenemos aquí. El máximo estaría en este caso, en esta función, en 35 años, casi 36, obteniendo $389. Por supuesto, aquí se observa la pertinencia, la relevancia de hacer un buen ajuste, porque si este beta 1 y este beta 2 se modifican, esto en lugar de ser 35 pasaría o podría pasar a 50 y tantos años, como era el caso que teníamos aquí abajo. Vamos a verlo. 51.66 años. Voy a pegar aquí la H, la F de X, para que comparen. Ahí tenemos el F de X. De hecho aquí lo puedo poner, lo puedo incorporar. El F de X, ahí se puede observar cómo definitivamente ha cambiado el máximo por la estructura de los parámetros o de los estimadores propiamente que hemos obtenido ahora. Pues vamos a ver, vamos a ponerle un color, o más que un color, que sea sólida la línea. Ahí está, queda muy claro. En la línea verde es la función g de x y la línea azul es la función f de x, y por supuesto se traslada el máximo a años más de menor edad, ¿no? Es decir, estaría por aquí en 30 y tantos y aquí está en 51 años. Entonces importa mucho cómo determinemos esta estructura de parámetros, esta estructura de estimadores propiamente en la muestra, para determinar este máximo en el caso de esta función cuadrática. Bien, por último, quizás convendría el hacer algún apunte sobre el manejo, en este caso de IVIUS. Ya me parece que hemos guardado esto. Ahí está. Ok, ahí lo tenemos. Podríamos generar otra variable, y2, digamos, que va a ser exactamente igual a la que tenemos arriba, pero sin el término de error. Y graficamos también esa función. Vamos a ver si le damos freeze name, en este caso a esta gráfica, y a la segunda gráfica que vamos a generar ahora mismo con efectos pedagógicos, X en primer lugar, Y y luego Y2. Abrir como gráfico, scatter, dispersión, y le ponemos que sea la primera contra todas las demás, es decir, X contra Y y Y2. Ahí está. Vamos a ver qué pasó ahí. Aquí está el error. Entonces vamos a ver. Ahí está. Y podemos poner, por supuesto, clic, le damos por acá para que nos haga el menú contextual, y
En el caso de los elementos de la gráfica, en la segunda le decimos que ponga solamente la línea, que lo aplique, y ahí tenemos pues la línea original sin el término de error y Y, que implica ya el término de error que tenemos, y hemos visto que es una distribución totalmente normal. De hecho, por insistir, aquí le doy freeze y le pongo otro nombre. Vamos a ver un poco la ecuación cuadrática, su inferencia estadística. Hemos dicho que pasan de 2 los estimadores individualmente, que conjuntamente pasa de 4, es 27.306. Vemos que la Durbin-Watson, aunque no tiene ahora mucho sentido porque es un análisis transversal, la Durbin-Watson está alrededor de 2. Pero si vemos la heterocedasticidad con White, vemos que aceptamos que es homocedástico. Y más importante, si vemos la normalidad, vemos que es de la probabilidad de Harke-Vera es de 0,39, es decir, 39.1%. Con lo cual, en efecto, ese residual se distribuye bajo una normal. Ya lo sabíamos, pero lo estamos constatando, y sobre todo en el proceso de crear una buena especificación del modelo, que en este caso es cuadrático y no es lineal. En el caso, por ejemplo, del modelo lineal, lo voy a hacer. Si hago la inferencia estadística, es decir, aquí está el modelo lineal, si hago la inferencia estadística, sobre todo con la normalidad, ahí se ve que la probabilidad es de 1%, 1.8%, con lo cual no es normal. Y de hecho, si se observa bien, pues no tiene ninguna moda definida o muy bien definida, y no tenemos una simetría, más bien una simetría, en este caso negativa. Entonces, está claro que este modelo tiene un residual que no es normal y que por tanto sabemos deviene de una mala especificación. ¿De acuerdo? Aquí está la línea estimada en gris y la línea en negra es la variable observada. ¿De acuerdo? Bien, entonces queda claro que con una mala especificación el modelo no va a tener una buena inferencia estadística, y por tanto lo que deberíamos de tener es este modelo que estoy mostrando a continuación, y que podemos hacer uso de esta representación matemática de esto, es decir, que la edad está explicando el salario, y que podemos, a partir de algún software, determinar que con esta función, con esta estimación, podemos determinar la edad donde se obtiene el mayor de los ingresos, en este caso con 51 años, $814. A partir de ahí está disminuyendo, llegando incluso cercano a los 80, a los 600 según esta muestra. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto tenemos el tema y el objetivo totalmente satisfecho, así que nos vemos en la próxima.